políticas que se fueron creando con el capitalismo, con el socialismo, lo que hicieron fue convertirse en mamá y papá. Si lo pensamos biológicamente, sí. Para una nación se llaman mamá y papá, que serían nación y gobierno, mamá y papá. Entonces, lo social más mamá, lo capital más papá. Muy buenas a todos. En el programa anterior estuvimos con Matías de Stefano. Trajo una idea muy disruptiva y muy evolucionada, la ontocracia. Y hoy vamos a seguir profundizando sobre eso. ¿Estás listo? ¿Sería posible que nuestra Argentina, un país completamente dividido y con muchos de sus habitantes migrando hacia el exterior, se convirtiera en el mejor lugar para vivir en tan solo 4 años? Puede parecer casi imposible. Pero hoy, mi amigo Luciano Mandli nos invita a crear juntos esa realidad. Argentina imposible. Lo hacemos posible hoy aquí. Bueno, seguimos con Matías de Stefano. Mati, estaba pensando en esto de poder reflejar un país como un cuerpo, ¿no? Y la biología de un cuerpo, que se puede autorregular, se regula solo, son cada células autónomas, sabe lo que tiene que hacer y el cuerpo funciona en excelencia. Una idea, hoy se está hablando mucho acá en Argentina de una idea liberal, ¿sí? Sin embargo, esa parte liberal, de libertad, ¿sí? ¿Es realmente una libertad fundamental o es una libertad en mecanismos? Porque yo digo, si vamos a generar, si se genera una libertad en mecanismos, pienso, ¿no? En voz alta, si se genera una libertad en mecanismos, pero las personas no tienen la habilidad y la práctica de poder ser quien quieran ser, que tiene que ver con lo que hablamos en el programa anterior de la educación, la habilidad de poder ser quien quieran ser y poder transformarse y ejecutar y crear la vida que sueñan, si no va acompañado de esa educación, de algo bien consistente, de alguna manera no sería liberal fundamentalmente, ¿no? Y fracasa. Y fracasa. Porque iría en contra de su propio principio. En cierta forma, bueno, como... Iría en contra de su propio principio. Sí, exacto. Claro. Porque la libertad es algo que construye un individuo y no un sistema político. Entonces, se necesita o sea, el sistema inevitablemente... político puede dar un canal, pero para un despertar de conciencia de la población. Exacto. O sea, la idea No liberal puede podría brindar. ser un puente para Puede ser una transición. para la ontocracia. Sí. Podría ser una transición, pero acompañado de... Sí, el tema es que el tema de los movimientos de políticas libertarias Sí, sí. es como alguien de 17 años que se emancipa y se va de la casa de sus padres, ¿no? Podemos decir que las políticas anteriores, de los años 40, de los años 20, políticas que se fueron creando con el capitalismo, con el socialismo, lo que hicieron fue convertirse en mamá y papá. Si lo pensamos biológicamente, Sí. para una nación se llaman mamá y papá, que serían nación y gobierno, mamá y papá. Entonces, lo social más mamá, lo capital más papá. ¿Por qué? Porque biológicamente es el que va a buscar un proyecto y el otro es el que contiene. Claro, la mamá es más, el proyecto. claro, el rol más femenino, Exacto. socialista, que es más de contención, de empatía. Sí. Y el padre el más de de soltar y capitalismo, claro, y de productividad. y de luchar crear. con quién se queda después, si papá o el hijo, ¿no? Es como... Claro, bueno. claro, nos están poniendo la disyuntiva, ¿es papá o mamá?
Estamos básicamente en un divorcio. ¿No? Estamos en un divorcio. Somos hijos en medio de un divorcio en que tenemos que elegir entre mamá y papá. Mamá que no nos deja salir porque tiene miedo de perdernos. Claro. Y papá que quiere que nos vayamos, ¿no? Y podemos creer la vida que sea. Que pero, hagan lo que quieran, pero yo no me quiero hacer cargo de ustedes. Es como, entonces está esa cosa de mamá y papá en la energía. Pero esto no es acá, es en todos los países. Es en todo el mundo, ¿no? Pero las dos posturas también tienen su parte linda, digamos. Tienen su razón de ser. Tienen mamá y papá. O sea, claro. Tienen su razón inevitable de ser y siempre van a estar. No es algo que se tenga que eliminar para que... O sea, yo para emanciparme no mato a mis padres. ¿No? Claro. O sea, no voy a matar al padre como en la mitología griega o a la madre. O sea, no es matarlo, es resignificarlo. Cuando el hijo se emancipa, libertad, ¿no? Sí. Cuando se emancipa, puede pedir consejo a mamá y papá de cómo es vivir. Pero si yo me voy solo porque no tolero a mamá y papá, entonces puede que no sepa qué hacer y la voy a pasar muy mal porque no tengo un punto de referencia. Entonces, diferente sería si mamá, papá, hijo se sientan y hacen terapia. ¿No? O sea, diferente sería si mamá dice, mira, lo que yo quiero en mi vida es esto. Papá, yo lo que quiero en mi vida es esto. Y el hijo dice, yo lo que quiero es esto. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que los tres convivan? ¿Cómo podemos hacer para que aquellos que están dependientes de mamá puedan vivir con mamá y los que están dependientes de papá puedan vivir con papá y aún así ser libres de poder hacer sus propios proyectos? ¿No? Claro. Para eso se necesita terapia, no eliminar a uno para reemplazarlo por otro. Y en la práctica, terapia, hoy por hoy en un país, ¿qué sería? La educación, pero no la enseñanza, como dije antes. No la enseñanza, la educación. ¿Y qué se necesita? Me va a matar por esto, pero hay que transformar todo el sistema de enseñanza a profesores. O sea, no puede ser que personas que educan no sean educadas. No puede ser que no se perfeccionen, que no tengan una visión global del mundo, que no tengan filosofía, no la filosofía de un filósofo, sino la filosofía de preguntarse todo el tiempo. Esa es la verdadera filosofía, no la que lee un libro y aplica la ley de ese libro, sino quien se pregunta constantemente, ¿quién soy? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué? La base de las preguntas es fundamental. Claro. en el magisterio. Entonces, el magisterio tiene que ser una carrera más importante que la de abogacía, la de medicina. O sea, tiene que tener un nivel muy alto de muchísima exigencia, de crecimiento personal. Y eso no es estudiar historia o esto o lo otro, es hacer ayahuasca también, ¿no? Claro. O sea, hacer una ceremonia de ayahuasca, ir para adentro, meditación, yoga, ir a un psicólogo. Sí, liderazgo personal, las emociones. Exacto, o sea, se necesita hacer muchísimas, hay tantas terapias y tantas cosas que se pueden hacer que si los profesores, las maestras, los maestros hicieran ese proceso durante 5 años, entonces los niños de 7 años no tendrían problemas y estarían transformando el mundo. Tremendo. Ahora, Matías, en esto de la educación, en la práctica, ya empiezan a aparecer ideas o consideraciones, no ideas, sino la gente, yo ya he empezado a escuchar, hay gente que ya está considerando, ¿qué tal si ya no más escuelas? Suena fuerte, sí, pero ya está relacionado. Funcionamos no escuela, así durante miles de años. Sí. Claro, no escuela no significa no educación, y más en un mundo donde ya todos tenemos acceso a la información, y también sería un mecanismo a donde la tercera edad, ¿sí?, podría tener una relación directa con la educación en la práctica, ya con tanta experiencia, y podría ser autosustentable también, ¿no? Eso es ontocrático. Los últimos que están al final de la vida se reinician entregando su experiencia a los primeros. Claro. Eso es algo cíclico que siempre fue así. ¿Cuándo cambió? Con la Revolución Industrial. Claro. En el momento de la Revolución Industrial aparece la escuela como una solución a todos los padres y abuelos que estaban trabajando. Claro. Cuando los abuelos ya no podían trabajar, eran descarte social. Entonces,
bueno, les daremos un poquito de algo para que se mantengan y hagan lo que puedan, pero los padres tienen que trabajar. ¿Dónde dejan a los hijos que no saben trabajar? En un lugar que se llama Escolé, que era la escuela militar en la época griega, y se llamaba Escolé. Entonces ahí dijeron, bueno, vamos a prepararlos militarmente para las fábricas. Entonces la idea de escuela viene de un concepto totalmente erróneo. La escuela en realidad era un espacio abierto, público, llamado ágora, donde la gente iba a aprender y a hacer preguntas a filósofos. Ah, tremendo. Entonces no era un lugar donde había primer grado, segundo grado, tercer grado. O sea, esas cosas no existían. Existieron ¿dónde? En la fábrica. O sea, donde empezaron a armar una educación basada en lo que sucedió en el siglo XVIII. Entonces, nosotros hoy, con Internet, no puede ser que un chico de 15 años esté estudiando algo que no le va a servir nunca en su vida, con un papel y un lápiz, que está perfecto todo eso, pero tiene acceso a Internet. Ahí lo tenés todo. Tiene acceso a Internet y un nene de 3 años sabe manejar Internet y Google. O sea, Claro. la forma de asimilar información hoy en día es en 360 grados, no mirando al pizarrón. Claro. Entonces, la información no entra solamente por ir a la escuela. La escuela es obsoleta ya. Claro, además, pero ¿qué pasa? privás al chico. Se sostiene en función de la fábrica. Entonces, si nosotros seguimos hablando del trabajador, trabajador es una palabra horrible que viene de látigo de 3 puntas, el tripalium, que era lo que usaban los romanos para pegarle al esclavo. Bueno, tremendo. Entonces, era el trabajador. ¿Qué es el derecho del trabajador? Es mantener un esclavo, básicamente. Entonces, en realidad es el emprendedor. El emprendedor. Aquel que emprende un camino, aquel que emprende un proyecto, no el trabajador. Está empezando a haber una tendencia del emprendedurismo. Exacto, porque volvemos a preguntarnos, ¿qué quiero hacer yo de mi vida? Claro. Antes era, ¿qué necesita la sociedad de mí? Que sea parte de un grupo social. Esto se llama democracia. Y la democracia mata al individuo, fortalece al grupo, pero destruye la conciencia personal, destruye al ser. Claro. Entonces, la religión se encargó de matar al ego y la sociedad se encargó de matar al ser. Entonces, yo y soy destruidos, los dos, por el sistema religioso y el sistema político. Por una necesidad, no fue por algo malo. No es que alguien se sentó y dijeron, vamos a hacer esto con la gente. Sí, no, simplemente por una necesidad del momento de que no éramos conscientes. Pero ahora que estamos despertando la conciencia y pregunto, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué aporto con todo esto? ¿Es necesario vivir así? ¿En qué creo? Cuando dejo de tener certezas y empiezo a hacerme preguntas, surge la conciencia. Al frente de un pizarrón es muy difícil hacerte preguntas. Es muy difícil. Cuando te dicen silencio, usted no opine, ¿no? Claro. O sea, y además de mirar posibilidades, de ver Sí. el mundo real y de ejecutar lo que vos querés dejar en el mundo, porque de alguna manera de conectar con, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta hacer? Poder desempeñarme en eso. O sea, hoy en el colegio es como muy difícil Exacto. poder capacitarme y poder... Pero bueno, está todo muy conectado, entonces hacer homeschooling, como le llaman hoy en día en el planeta, ¿no? Sí. Estudiar en casa implica que también los padres se sientan capacitados para eso. Entonces, no todos los padres están capacitados para eso, por eso existen los tutores, maestros, profesores. O sea, existen para eso. El problema es que esas personas son financiadas por un Estado, y ese Estado por un gobierno, y ese gobierno por una idea. Claro. Entonces, el problema es la idea. Claro. Por eso... Igual no sería mala noticia, no tendría por qué ser mala noticia que los padres no estén capacitados de educarlos. O sea, hay comunidad, hay recursos, hay otras personas que se pueden apoyar mutuamente. Se puede, sí. Lo que sucede es que la escuela se ve como una obligación y no como un deseo, ¿no? O sea, los niños no es que quieren ir a la escuela a aprender, quieren ir a la escuela porque están sus amigos. Claro. Aprender es una obligación. Y cuando es una obligación es como los impuestos. Nadie quiere pagar los impuestos. Claro. Porque es un impuesto. O sea, está impuesto sobre el otro. Entonces, si queremos ser libres, lo que queremos es dar, no imponer. Claro. Entonces, ¿Cómo se genera la relación? ¿Cómo creamos la relación con aprender
con apoyar a otros, porque los impuestos de alguna manera también es para... Pero es como impuesto, ¿no? Sí, es impuesto de la época griega romana. O sea, yo te impongo esto para que funcione esto, ¿no? Y hoy en día, ¿cuánta gente aporta para ayudar a un proyecto? ¿Cuánta gente dice, hay un problema en un país o en una provincia o lo que sea, en una ciudad, y alguien dice por las redes sociales, necesitamos tanto para poder financiar tal cosa? Siempre se financió. O sea, nunca no se llegó. O sea, la gente está dispuesta a dar. Lo que no está dispuesta es perder la libertad. Total. Entonces, ahí pasa por todos los estratos sociales. Por todos los estratos en la naturaleza es así. O sea, los árboles dan todo el tiempo millones de cosas que no se las agradecemos. O sea, estás respirando por el árbol, porque el árbol dice, bueno, no necesito esto, ¿no? Te lo doy. El fruto, te lo doy. Porque me sirve que si lo comes, las semillas van a llegar más lejos. O sea, ahí en la naturaleza existe ese dar y recibir sin ser impuesto. Sin ser impuesto. ¿No? Entre nosotros tenés que hacer de la misma manera. Todos son emprendimientos. Lo que pasa es que ahora, ¿cuál es el paso? No podemos mañana ir a crear un gobierno diferente y decir, bueno, ahora vamos a cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque nuestras células están acostumbradas a otra cosa. Entonces hay que reeducar la célula. La célula es la que tiene la memoria, la información de todo lo que vivió en los últimos miles de años. Ahora vamos a ir con esto de reeducar la célula. Reeducar la célula es, otra vez, educación, es sacar lo que está dentro hacia afuera. Sí. Y es entender que cada célula tiene el potencial de todo el ser, el ADN, ¿no? Ahí está toda la información. Entonces, ¿qué es reeducar la célula? Es hacer, por ejemplo, hoy en día hay muchas técnicas y terapias en las que se va a hablar de los ancestros, de cómo vivían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tratar de entender el contexto, los traumas, muchas cosas no dichas, los contextos históricos que han vivido, si han pasado hambre, esto y lo otro, son registrados en la célula como experiencias y la célula lo interpreta como actual. La célula nunca interpreta, hubo una guerra en el año 1914. La célula dice, ahora mismo hay guerra. Por sobrevivencia se inventa eso. O sea, porque dice, eso. Yo viví eso en el entorno. Entonces está registrado como, puede ser que me ataquen de nuevo. ¿Y reeducarla qué sería? Reeducarla sería volver a ese momento y hacerle un reset terapéutico, hacerle un reset de educarla con acciones, ¿no? O sea, ya no hay hambre. Pasado, claro, resignificar el pasado. Eso fue útil en ese momento. Ahora no hay hambre. Entonces le digo a la célula, no hay hambre. ¿Y como algo? Digo, ¿ves? Y lo disfruto lentamente para que la célula diga, no tengo que correr. Mirá. Entonces son cosas sencillas, pero hay mucha gente que sabe millones de cosas de esto que son terapeutas y que ayudan a reeducar, ¿no? El potencial de la célula, lo que está dentro. Me imagino que debe ser un trabajo. Mucho. Sí. Ahora, sin embargo, ¿puede haber alguna otra alternativa como que aprender a inventar, a crear realidad, más allá de acepto el pasado, como que en las células nosotros mismos entremos en un contexto, acepto todas las creencias, que las vivo como una realidad por más que sean unas creencias, sin embargo me invento tal cosa y entremos en un contexto de invención, de digo y es, cosa que no tenga que estar volviendo a sanar todo eso. ¿Existe? ¿Ves eso como una posibilidad? Es muy difícil. Una, porque estamos en la tercera dimensión. Si estuviéramos en la quinta dimensión te diría que sí, pero esta es la tercera dimensión y acá hay estructuras y patrones. ¿Qué significa? El futuro que nosotros de la tercera dimensión podemos generar es en función de las herramientas que tenemos en el presente y las herramientas las ganamos en el pasado. Claro. Entonces, ¿qué es ir a sanar? No es decir gracias a Dios. Sanar es decir, entendí por qué pasó esto y ahora sé qué puedo hacer con esto, ¿no? Tomar conciencia de algo no es sanar y decir ya está, corto, libero. Esas cosas no se cortan ni se liberan porque están en las células. ¿No? Lo que tengo que hacer es reeducar la célula y decirle, ya no pasa esto, ahora pasa esto. Ya entendí por qué pasó esto, ahora voy a hacer esto otro, ¿no? Entonces, no es
corto e imagino algo nuevo, sino imagino algo nuevo y voy a buscar qué herramientas tengo para crear eso nuevo. Que los traumas, los dolores, las crisis son claves de la conciencia. Nosotros queremos, el humano en los últimos 5.000 años ha estado buscando el paraíso. Un lugar donde pueda vivir bien, donde pueda eternamente ser feliz. Okay. Si nos basamos en cómo funciona el universo, nunca hay un eternamente algo, porque todo el universo es vibración, y al ser vibración se mueve por ondas, y las ondas tienen positivo y negativo, positivo y negativo. Si todo fuese positivo se llama muerte, si todo fuese negativo se llama muerte, porque es como el pi, claro. ¿No? Es más o menos lo mismo. Mira. Entonces se necesita el pip, 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 pip para poder mover e impulsar algo. Se necesita una crisis para crear una oportunidad. Claro, el tema es cómo nos relacionamos con esa crisis, ¿no? El tema es qué conciencia tengo yo de esa crisis, ¿no? Porque normalmente lo vivimos como siempre me pasa esto. Claro. En lugar de decir, ¿por qué me pasa esto? Tengo que analizar de dónde viene para saber dónde está la herramienta. Entonces, cuando yo empiezo a analizar los conflictos desde la conciencia, dejan de ser un peso y pasan a ser algo alucinante. Pasan a ser la clave de la trascendencia. Total. ¿No? En este rol que tiene Argentina, el territorio de Argentina que me contabas en el programa pasado, ¿no? De crear ese nuevo nacimiento, el nuevo comienzo, digamos. ¿Cómo sospechás que podría Argentina ya encaminarse y desde... No sé si comenzaría por un gobierno, aunque la ontocracia casi que ni requeriría cuando se llegue a esa instancia que... Falta, ¿no? Falta. Sí, pero mucho. Hay un camino, un puente. ¿Cómo ves a la Argentina transitando ese puente? ¿Qué tipos de gobierno? ¿Qué tiene que pasar en el medio? ¿Ves algo que se puede encaminar por tal lugar? La Argentina, como casi todos los países latinoamericanos, si lo hablamos como si fueran personas humanas, todos tienen entre 14 y 17 años de edad, ¿no? Son todos adolescentes o preadolescentes. Nosotros creo que Argentina tiene 14 años. ¿Qué significa esto? Yo me ganaba, a los 14 años me ganaba mis mangos, me lo compraba en golosina, me lo bajaba. Así estamos. Claro, despilfarrando todo. Exacto. ¿Por qué? Porque vivimos en la pubertad de un país. Estamos en la pubertad de un país con todas las hormonas, peleándonos, buscando cómo ganar algo para poder tener lo que yo quiero y no lo que se necesita, ¿no? Es normal en un proceso de un país tan joven. Es normal que vivamos esto. ¿Qué sucede? Que el contexto de esa niña argentina de 14 años es que tiene la voz del papá y la mamá que vienen de los años 20, de los años 30, sí, ¿no? Que le dicen todo el tiempo qué tiene que hacer para que la vida le vaya bien. Entonces, como están las voces del pasado todo el tiempo diciendo a mí me fue bien cuando... Sí, pero fue tu experiencia. Sí. ¿No? Podemos crear algo nuevo. Exacto. Entonces es como los padres que dicen, cuando yo tenía tu edad, ¿no? Sí, pero era otro contexto planetario, era otra cosa. No se puede hacer lo mismo. Volviendo al tema político, nos está llevando siempre de izquierda a derecha, siempre. Y no podemos estar creando nada nuevo, Nada nuevo por eso mismo, porque estamos siempre... y a todos los países les pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace la transición a que pase a la adolescencia, el proceso de crecer y descubrirse y de definir quién soy? Tiene que haber un contexto de un tío, una abuela, alguien que venga, ¿no? Y que en lugar de decirle, en mis tiempos era así y tendrías que hacer esto, preguntarle, ¿qué querés ser de grande? ¿Qué harías vos? Llevarnos a mirar el horizonte. Claro, o sea, el tema acá es que estamos discutiendo sobre el pasado. Claro. De cómo vivían nuestros padres, cuando en realidad tengo que preguntarme qué quiero hacer yo, qué quiero vivir yo como país. Wow. Y entonces lo que se necesita no es políticos con certezas, sino con dudas. Lo que se necesita es gente que esté ahí arriba con filosofía, no con certezas de leyes. Se necesita gente que diga quiénes somos.
nosotros queremos acá, ser. ¿quiénes queremos ser? Claro. ¿Cómo lo harían? ¿Por qué no armamos una estructura de gobierno en la que cada municipio, cada lugar tenga una estructura de autogenerar sus propios proyectos y el gobierno se aparta para que pueda hacerlo? ¿Por qué el gobierno se aparta? El gobierno en Grecia tenía un objetivo cuando funcionó la democracia, que funcionó solo 200 años en la historia, hace 3000 años, nunca más. La democracia hoy en día es básicamente un feudalismo en donde el pueblo elige al feudal. Pero en realidad no funciona. Si uno va a la historia de la democracia, realmente a mí me asombra gente que estudia tanto que defienda la democracia. Claro. Cuando no hay. Bueno, Claro. pero entonces, si vamos a las bases de la democracia hace 3000 años, gobernar significa navegar, en griego. Entonces, ¿qué hacía el político? Polis, una ciudad. Iba de una ciudad en un barquito a otra ciudad a decirle, mi pueblo dice que quiere esto. Y el otro volvía con el mensaje, ¿no? Entonces, un político que gobierna era básicamente un navegante que llevaba un mensaje. Era un interlocutor, o sea, Era un interlocutor una red. entre diferentes polis. Wow. Pero las polis tenían el poder a través de un ágora en la cual el pueblo iba y decía, tenemos este problema. Y había 3 o 4 que levantaban la mano y decían, yo tengo la solución. En ese momento levantaban la mano. Hoy tenemos No, hoy tenemos plataformas online, o sea, levantaban la mano y decían, yo tengo la solución. Se autogestionaban entre... Exacto. Entonces decían, bueno, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Y la persona que decía, yo tengo la solución, no llevaba a cabo el proyecto. Nunca. Lo llevaba el azar. Se escribían los nombres de las personas que estaban ahí y la diosa azar decía quién lo iba a llevar. Y el otro iba a ser el asistente. Cada vez menos gobiernos. Menos, se sacaba Claro. el poder al punto en que nadie realmente tenía el poder, solamente el proyecto tenía el poder. Wow, tremendo. Matías, me encantaría Y quedarme... ese sistema es Está- autocrático, digamos. Está tremendo lo que estuvimos hablando. Gracias por haber venido. Fue un placer. Tenés un evento, ya tengo que ir cortando, pero tenés un evento ahora en noviembre, El 11 de ¿no? noviembre, sí. ¿Cómo viene? ¿3.000 personas? Ya está, No más tengo o ni idea, menos. pero 3.000 vienen seguro. Bien. Pues no sé. ¿Se pueden sumar más? Sí, sí. Bueno, el día Matías, 11. decí a dónde pueden tener la información. En la página web del evento, en la página web yo soy 2022.org. Excelente. Gracias, Matías. Gracias. Y un horizonte extraordinario tenemos. Y la pregunta es, ¿quiénes queremos ser? Basta de estar mirando los problemas o lo que venimos haciendo o lo que viene ocurriendo. Está todo bien con eso, con mirar hacia ahí. Ok, pero ¿qué tal si le damos la oportunidad y la posibilidad, nos damos la posibilidad de pensar quiénes queremos ser? Nos vemos la próxima.